Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Hoy, como cada tercer jueves de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Filosofía. Y por esta razón hemos decidido convocar a algunos amigos con el propósito de reflexionar en torno a un gran tema a partir de lecturas que estimamos valiosas. Me acompañan en este encuentro virtual Andrés Canseco. Buenas noches, Andrés. Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches igual para Einar, para Mario. Gusto verlos por esta sala otra vez. Y un saludo para todas las personas que nos están siguiendo a través de las páginas. Buenas noches, Einar Rosso. Enrique, Andrés, Mario, un gusto volver a compartir en esta sesión virtual recordando el Día Mundial de la Filosofía y creo que vamos a, más o menos como lo pensaba yo, vamos a mostrar nuestras nuevas adquisiciones de libros para hacernos antojar y para hacer antojar también a los que nos están siguiendo por la transmisión en Facebook. En efecto, como todos habrán notado, hay un buen fondo que resulta envidiable, más aún si tomamos en cuenta lo que muestra nuestro amigo Mario Mercado. Mario, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, querido Andrés, Einar. Mil disculpas. La verdad que ha sido por mí un poco el atraso, pero bueno, y saludar a todas las personas que estén interesados en el tema. Y como dijo Einar, la idea también un poco más allá de hablar de libros y libertad, como toca ahora, parsear algunas adquisiciones ahí medianamente interesantes, ¿no? En efecto, ese es el tema. En su libro El intelectual y su mundo, don Julián Marías escribió, creo que todo lo demás es andarse por las ramas cuando se habla de política, de cultura, de cooperación intelectual, de diálogo, de anarquía y discordia. En el fondo se trata, decía él, de un problema básico de libertad. Naturalmente podríamos elegir varios conceptos para que se nos invite a esta reflexión nocturna. Sin embargo, nos hemos decantado por la libertad que ha merecido las atenciones de numerosos autores en diversas épocas. Tenemos, por ende, esta misión de hacer sugerencias sobre lecturas ya efectuadas para que consideremos distintos aspectos que incumben cuando uno trata de pensar acerca de la libertad. Y para dar inicio a esta primera ronda, me gustaría destacar el valor de un libro que fue publicado el año 1962. Me refiero a La ética de Nikolai Hartmann, porque resulta que en la tercera parte de esta significativa obra, Hartmann reflexiona sobre el problema de la libertad de la voluntad. Y lo hace de tal modo que permite que nosotros hagamos puntualizaciones y evitemos la confusión que él señala como común en ciertos casos entre la libertad moral y la libertad jurídica. Específicamente, este filósofo manifiesta que habría que evitar la confusión entre lo que se entendería como ser capaz, que sería la libertad moral, y por otro lado, el que se nos permita hacer algo, que sería esa la libertad jurídica. Así que tenemos la libertad en términos morales, que nos permite ser capaz de algo, pero por otro lado tenemos la libertad jurídica, que no tiene que ver con eso, sino con que se nos permite hacer algo. Y en este libro precisamente se hace mención a esas posibilidades de concebir la libertad y de evitar esa confusión. Y cierro además esta primera intervención con dos obras que se relacionan precisamente con la moral y con el derecho a partir de nuestra idea de libertad. Todos seguramente acá en nuestras bibliotecas y las personas que nos acompañan hemos disfrutado las reflexiones de Hannah Arendt. Y Hannah Arendt, desde luego que también puede servirnos para pensar en la libertad. Y en este caso yo señalo como una buena vía para hacerlo su obra Eichmann en Jerusalén, su ensayo sobre la banalidad del mal, porque claro, si pensamos en Adolf Eichmann, el nazi que fue juzgado, condenado, se acabó con su vida porque se le impuso esa pena. En el caso de Eichmann tenemos a una persona que
decidió someterse al cumplimiento de las normas jurídicas, realizarse así incluso en términos profesionales, y anuló su capacidad crítica, en donde por supuesto tiene que ver con la libertad, ese plano de nuestra existencia. De tal modo que lo de la libertad moral y la libertad jurídica, la posibilidad de que nosotros podamos cuestionar un orden injusto, en este caso, también permite que hablemos sobre la libertad. Obviamente, si uno pretende remarcar qué es lo que ocurre con Adolf Eichmann, lo podría cuestionar, porque Eichmann decía, yo únicamente cumplí la ley. Pero claro, él estaba en condiciones, en ejercicio de su libertad, de oponerse a la ley. No solo de criticar ese sistema que hacía posible mandar a los campos de concentración y matar a numerosas personas, sino que también podría cuestionarlo. Y claro, la otra situación es la que se nos presenta gracias a la desobediencia civil, en donde también uno puede hablar de la libertad, esa libertad de alguien que en ejercicio de tal facultad va a cuestionar. Y un libro al respecto sería este volumen que contiene ensayos políticos de Jürgen Habermas, porque acá Habermas tiene un magnífico ensayo que es la desobediencia civil como piedra de toque del Estado de Derecho. Así que yo entiendo que gracias a estas obras uno puede reflexionar sobre la libertad desde el punto de vista moral, desde la perspectiva jurídica, evitando confusiones y, por supuesto, asociándonos también con la política. Serían esas mis primeras contribuciones para dicha de los que nos acompañan y gustan en los libros, y para envidia de mis compañeros si es que no tienen esos libros. Andrés. Gracias, Enrique. Bien, yo voy a arrancar con estos tres porque, a ver, primero vamos con este. Voy a explicar la razón por la que creo que están vinculados. Primero es este libro de Miguel de Unamuno, que es De mi vida, que en realidad reúne varios ensayos breves de este importantísimo pensador español. Hay varios que valen la pena. En este libro está la famosa cita esa que dice Unamuno: adular al público es una de las formas que existen de villanía, algo que deberían escuchar varios demagogos, por cierto. Pero en específico hay un ensayo que se llama El dolor de pensar. Y es ese con el que me quiero quedar para recomendar. Porque creo que se puede encontrar suelto por ahí, por internet. Es un ensayo súper corto, un artículo básicamente. ¿Y por qué el dolor de pensar? Porque Unamuno menciona que para que haya vida tiene que haber dolor. Y de alguna manera tiene que pasar lo mismo con el pensamiento libre. El salir de las comodidades, no solo intelectuales, sino también éticas, morales, políticas, ¿por qué no? Y de todas aquellas cosas en las que el individuo es solamente alguien que obedece, alguien que sigue, alguien que no puede salir de esa comodidad o de esa falsa sensación de seguridad, es justamente lo contrario a pensar, y a pensar en libertad. Pensar en libertad y pensar sobre la libertad y pensar en libertad implica el riesgo de salir de esa comodidad, ese dolor, como dice Unamuno. Claro, pero es un dolor que a nosotros nos gusta, es un dolor que a nosotros nos tiene hoy festejando este Día Mundial de la Filosofía. Ese dolor en el buen sentido de la palabra, de poder ir más allá de aquellos designios terrenales o incluso aparentemente más allá de lo terrenal, y que tiene como desafío básicamente la filosofía. Entonces, en asumir esa idea del pensar como un dolor necesario para vivir libremente es algo que me encanta, y por eso recomiendo ese ensayo. En todo el libro, ¿no? Es buenísimo, pero me quedé quedar con ese ensayo puntual, por lo menos para esta ronda. Después, hablando de lo que estaba más allá, alguna vez creo que lo recomendé, pero ahora quiero enfocarlo desde otro punto de vista. Es este famoso, ese intercambio entre Umberto Eco y el obispo de Milán, Carlo Maria Martini, en qué creen los que no creen. Porque más allá de la cuestión religiosa, que es obviamente la que atañe a este intercambio, hay algo más, que es la idea de pensar libremente implicará también diversidad de formas de pensar, por definición. Y por lo tanto, el espacio para la tolerancia.
Y este ejercicio intelectual, en este caso, porque no solo puede llevarse ese plano, sino en otros, es eso, un ejercicio de tolerancia. ¿Qué sentido tiene? Y eso también es una buena pregunta para, para varios demagogos. ¿Qué sentido tendría hablar de libertad si no voy a tolerar al que piensa diferente? ¿Qué sentido tiene enarbolar ciertas banderas si es que voy a tener un pensamiento cerrado, un pensamiento que busque imponer al otro o incluso hasta acabar con él porque piense diferente? Entonces, ese ejercicio de tolerancia es necesario en estos días y aquí se nota, obviamente acá con un nivel de escritura y un nivel enorme, ¿no? Entonces, vale la pena. Ya he dicho varias veces que cuando había toda esa histeria y ese miedo allá por el año 2020, una parte en el libro relacionada a lo del apocalipsis, esa obsesión humana por el apocalipsis, es buenísimo. Todo el libro es muy bueno, así que esa es la segunda recomendación. Y la tercera ya es algo más nuevo, es este libro de acá, grande, bastante voluminoso, que incluye un montón de fotografías de la vida y obra de Albert Camus. Albert Camus, por Catherine Camus, nieta en realidad, solitario y solidario. Ya desde el título está este juego de la libertad, ¿no? Claro, uno dice que quiere ser libre, eso implica el respeto a la individualidad, pero a la vez implica entender que no podemos estar absolutamente aislados del prójimo. Por eso ese juego entre solitario y solidario, soledad y solidaridad. Algo que, como ya sabemos, y seguramente hemos podido mencionar en muchos otros espacios, es básicamente una de las piedras angulares de la filosofía de Albert Camus. Sí, en la libertad individual, pero hay algo, hay una conciencia que tiene que ver también con el prójimo, con el respeto a su dignidad, a su vida y demás. Y en este libro, si bien, como les digo, no es de él, es sobre él, y nos va a mostrar, nos va a recordar muchos fragmentos de sus obras, porque no solamente es la historia biográfica y fotográfica, sino también tiene partes de sus obras más conocidas y otras no tanto, pero que nos sirven. O sea, y a mí me gusta mucho, más allá de la exquisitez que representa esta edición, que es hermosa, la idea de pensar también en la libertad como eso, entre ese juego, ese equilibrio, ese balance, esa mezcla entre solidaridad y soledad. Así que esas son mis tres primeras recomendaciones hoy. Bien, dentro de lo que yo voy a proponer en esta sesión especial del Colegio Abierto de Filosofía recordando el Día Mundial, me voy a lanzar con una pregunta que me parece pertinente. Eh, ¿Dónde comienza nuestra libertad o dónde empieza a que nosotros empecemos a ser libres? Y creo que estas dos preguntas son importantes porque si bien decimos que el hombre tiene que ser libre, tenemos que vivir en una sociedad libre, tenemos que sentirnos libre, creo que el principal, digamos, fenómeno, el principal hecho donde no nos sentimos libres es en la familia. La familia puede ser ese motor en donde nos va a insertar ciertas ideas, papá, mamá, hermanos mayores o nosotros como hermanos mayores vamos a poner ciertas ideas en juego, pero siempre con una especie de visión vertical. Papá, mamá van a ser los que van a decir, bueno, esto se hace porque se hace así, porque yo lo digo, porque yo soy el adulto, porque yo soy el mayor. Dentro de ese panorama que les pinto, hay este hermoso libro de Eric Fromm, Max Horkheimer y Parson, con el título La familia. Y claro, ellos se cuestionan sobre el hecho de que la familia, al ser el sostén de la sociedad, también es el sostén en donde se quitan libertades, por lo menos a esos niños que van creciendo y que a la larga van a ser los adultos, ya sea del presente o del futuro, para pues conformar un tipo de sociedad, para crear un tipo de mundo, por ponerlo así. Acuérdense que este libro también nace, el que estoy mencionando, nace también por ese propósito de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tanto Horkheimer como Fromm son parte de la Escuela de Frankfurt y empiezan a retratar la
visión autoritaria, el individuo autoritario y cómo se ha empezado a formar este individuo. Y pues ellos llegan a la conclusión que se formó por una familia autoritaria, una familia cerrada. Y claro, producto de las guerras que ya les había mencionado. Dentro de la familia podemos dar otro pasito, si quieren ustedes llamarle, que es, por ejemplo, el hecho de la educación. Si no tenemos una educación crítica, si no tenemos una educación abierta, si no tenemos incluso profesores que nos incentivan a esos dos pasos que acabo de mencionarles, pues seguramente vamos a perder nuestra libertad. Libertad de pensamiento, libertad de decisión y libertad en formarnos, pues, para criticar las cosas que nos parecen incorrectas. En ese sentido, Mario Vargas Llosa, creo que uno de mis autores preferidos, porque lo voy citando cada vez aquí en el Colegio Abierto, pues escribe este hermoso texto que se llama no el elogio a la madrastra, tal vez ya están viendo por ahí, sino el elogio, lo pongo ahí, el elogio a la educación o elogio de la, mejor me corrijo, de la educación, donde va pues haciendo una serie de ensayos con unos títulos que comienza con una gran pregunta que es ¿qué es un gran libro? O por ejemplo, un elogio a las bibliotecas. Creo que el hecho de nosotros mostrarles nuestras pequeñas joyas de nuestra biblioteca, pues incentiva al hecho de que también tengamos una visión amplia del mundo y eso nos permiten los libros. Amplia del mundo digo porque termino acá con esta mi tercera invitación a la lectura, que es otro igual premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell, con una hermosa, hermosa eh, descripción de los hechos que han pasado entre dos conceptos fundamentales, religión y ciencia. Si pasamos a un tercer pasito, la familia, la educación, el segundo y la tercera, la religión, pues es un factor en donde nosotros habitualmente nos movemos. Pasamos de la cultura de la familia a la cultura religiosa, lo que mencionaba Enrique con la ética, con Nicolás Hartmann, pues lo aprendemos también desde el aspecto religioso. Pero la religión también ha sido un motor en donde nos ha encerrado a creer ciertas ideas y la que nos ha permitido salir de esos dogmas religiosos, pues ha sido la ciencia. Russell, en ese sentido, escribe este libro que se titula Religión y Ciencia y invita pues a ponernos en los zapatos de los hombres del Renacimiento para poder comprender ese mundo que han revolucionado. Así que, Mario, ¿cuáles son tus libros? Bueno, querido Einar, empezaste con una pregunta que la verdad que es muy interesante. ¿Dónde inicia la libertad? ¿No? Si bien no tenemos todavía, hemos planteado distintas definiciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista de ciertos saberes que vienen de la familia, ¿no? Hay un libro que me parece que da, digamos, una respuesta eh, bastante interesante del inicio en donde comienza la libertad, que es este libro que se llama El credo del hombre libre y otros ensayos de Bertrand Russell. Aquí hay muchos ensayos cuando Bertrand Russell era bastante joven, la verdad que bastante recomendable. Y en uno de ellos, Russell, si bien, digamos, uno aprende probablemente el concepto de libertad dentro del hogar inicialmente, ¿no? Con conocimientos de manera ostensible cuando uno es de repente niño, Russell plantea que el inicio de la libertad comienza con el conocimiento. Es decir, a través del conocimiento el hombre puede salir de esa caverna que ni siquiera sabía que estaba en aquel lugar, ¿no? Entonces, si bien hay bastante ensayo, entre lo curioso también que se encuentra aquí es que hay algunos ensayos donde todavía Russell defiende la religión, plantea, digamos, algunas defensas como parte de ciertas libertades que ha otorgado la religión. Sin embargo, se nota que es un libro donde había
o él más bien plantea que este libro lo escribe más o menos por el año 1902, donde estaba invadido por un sentimiento de melancolía y de tristeza por algunas cuestiones que había vivido en su vida personal, ¿no? Entonces un libro bastante recomendable, ¿no? Él habla, aquí hay uno de los ensayos donde por primera vez se habla, por ejemplo, de la filosofía científica, ¿no? Como una manera de observar el mundo, o que por lo menos los filósofos indaguen sobre el mundo, casi con, digamos, cierta tenacidad y rigurosidad que ya empezaba a tener, digamos, la comunidad científica en ese momento. Siguiendo, digamos, esta recomendación, donde inicia el conocimiento, me parece que otro libro que es bastante destacable, eh, podríamos plantear que es un ensayo. Evidentemente tiene mucho de filosófico, aunque quizás por la formación que tuvo, a mí por lo menos me sorprende el nivel de razonamiento que tiene Carl Sagan, ¿no? Si bien no es formado como un filósofo, sino en distintas áreas de la ciencia, y bueno, hizo investigaciones bastante destacadas, ¿no? Si mal no recuerdo, sobre Marte y otras cuestiones. Aquí en El mundo y sus demonios, que es un libro, me parece, introductorio al pensamiento crítico, maravilloso, fantástico, que puede ingresar cualquier joven que le interese tratar de introducirse o conocer herramientas del pensamiento. Hay una parte donde habla de la libertad. En esa parte, Carl Sagan plantea, por ejemplo, algunas vivencias de algunos esclavos y evidentemente el problema de la esclavitud en Estados Unidos. Se da mucho énfasis en aquel capítulo a cómo la lectura, ¿no? Era una herramienta para la rebelión, ¿no? Hay el caso de Douglas Parker, si no me equivoco, alguien bastante conocido, que fue evidentemente esclavo en su momento, que relata, tiene algún libro de narración de todas las atrocidades que vivió él y su familia, de cómo, por ejemplo, a los niños que eran esclavos, a los 10, 12 años, apartaban de su familia para que se pierda el afecto. O sea, básicamente lo que nosotros hoy en día hacemos o se hace con algunas mascotas de quitarle a los niños, bueno, hace menos de 100 años las personas se lo hacían a otras personas, ¿no? Entonces, Carl Sagan apuesta que para poder conseguir libertad se necesita de también conocimiento, de lectura, de conceptos, ¿no? Y todo aquello también me lleva a una tercera recomendación, que me parece que este libro de un gran científico y, cómo no, también, ¿por qué no decir filósofo? Sobre todo en cuestiones civiles, en cuestiones morales, que muchas veces, digamos, evidentemente no ha escribido tratados de repente tan complejos, una obra como la de Mario Bunge o como la de Hegel, en distintos ámbitos, o no ha sido muy sistemático. Sin embargo, me parece que tiene un poder de pensamiento en cuestiones de moralidad, en cuestiones de su visión política, muy rescatable. Y aquí, por ejemplo, El mundo como yo lo veo, que es uno de los ensayos que hay en mis ideas y opiniones en este volumen. este, Básicamente, para Einstein, la libertad es aquella capacidad, bueno, no dice capacidad, sino ejercicio de acción y expresión que me, no me genera un riesgo, tanto del otro, de terceras personas, como también de un gobierno o en todo caso del Estado, ¿no? Es bastante interesante los planteamientos, la visión que tiene, si bien también tiene un ensayo, ¿por qué socialismo? Einstein en algún momento también plantea, posteriormente, de que su ideal político es el democrático, ¿no? Porque evidentemente habían instituciones que permitían a los ciudadanos y a los individuos, eh, de cierta manera, replantear algunas cuestiones políticas, o por lo menos era el marco donde los ciudadanos podían convivir opinando de manera diferente y, digamos, acrecentando, si se quiere, la tolerancia, ¿no?
Esas en esta primera ronda son mis recomendaciones. No sé quién quiere seguir, si Enrique. Continuamos entonces, ya en esta segunda ronda queda claro que puede ser explotado el gran tema de la libertad gracias a distintos enfoques contenidos en obras que han sido indicadas por quienes me acompañan en esta ocasión. Destaco, por cierto, que haya gente que esté saludándonos y los invito a que puedan igualmente llevar a cabo recomendaciones, sugerencias, tal vez comentarios sobre obras que, conforme a su criterio, resultarían interesantes, atractivas, lucrativas incluso desde el punto de vista de la retribución que uno gana en términos intelectuales y que nos permitan seguir ampliando nuestro panorama en relación con la libertad. Me gustaría en esta ronda relacionar la libertad con la creencia y la posibilidad de cambiar. Porque acá ya se ha hecho mención al tema de la religión, que es sin duda destacable, pero hay que pensar en cómo una persona que adopta determinadas convicciones en ciertos contextos, gracias a la libertad, puede cambiar de posición. A mí me agradan mucho las autobiografías, memorias, diarios, biografías, en síntesis, todo aquello que puede ser presentado como una escritura íntima. Y resulta que hay casos en los cuales el autor de una autobiografía nos da a conocer cómo es que libremente termina abandonando convicciones que tenía. El hecho de no adoptar una postura contra viento y marea se convierte, como no, en un mérito. Peor todavía cuando esas creencias que reivindicaba resultaban perjudiciales, digámoslo así, para nuestra convivencia. Siguiendo esta línea, yo sugeriría a quien no lo ha leído aún el libro Búsqueda sin término de Karl Raimund Popper, uno de los notables filósofos de la ciencia que ha tenido la historia de la filosofía. Y acá él, entre otras observaciones, permite que nosotros reflexionemos sobre cómo existe la posibilidad de abandonar ciertas convicciones que en un momento específico parecerían marcar profundamente nuestras elecciones. Él era, durante un tiempo determinado, un militante de izquierda, pero resulta que tiene una vivencia que le permite notar que resultaba insostenible esa línea ideológica. No señalaré por qué no correspondía que alguien estuviese reivindicando las banderas del socialismo, comunismo o la izquierda en general, pues no corresponde en este caso. Lo que quiero remarcar es el hecho de que en el caso de Popper se puede notar cómo su conversión obviamente tiene que ver con un ejercicio de la reflexión en libertad. No desestima él la posibilidad de cuestionar sus creencias y adoptar posturas antitéticas. Él, ante todo, en este caso, pues valorará esa libertad que le permite pensar incluso en contra de lo que se convierte en una suerte de piedra de toque para orientarlo y establecer qué estaría bien y qué estaría mal. Además que, por supuesto, el título es genial y tiene que ver con la libertad. Búsqueda sin término. La libertad va a ser un proceso de conjeturas y refutaciones permanentemente abierto. Vamos a continuar buscando porque no hay un fin y en este caso también se convierte en un desafío de orden intelectual. Pero fíjense ustedes que si se asocia la libertad con la conversión ideológica, y hay varios casos, podría ser también el de Arthur Koestler, no solamente tendríamos que pensar en que alguien se convierta y adopte otro posicionamiento ideológico, sino que también se ha dado y mucho en el campo de la fe o religión. Así entonces, igualmente se podría considerar
las famosas confesiones de Agustín de Hipona o de San Agustín. Como ustedes recordarán, San Agustín se convierte, no es que él haya nacido y desenvuelto toda su existencia marcado por una relación absolutamente profunda con la fe. No, no era una persona creyente y se trata, por lo tanto, de un caso en el cual advertimos esa transformación, el cambio que se opera, desde luego, en su interior. Aquí nos ayuda a entender un proceso reflexivo en donde también podríamos hablar de su libertad, solamente que acá el escenario no será político, sino también religiosa. Y al leer sus confesiones, pues vamos a toparnos con una persona que nos dirá qué hacía, cuáles eran sus vivencias mundanas, pero no únicamente con el objetivo de que el lector tome conciencia de aquello y hasta encuentra algunas páginas particularmente llamativas o entretenidas, sino porque tiene que ver con dar a conocer aquel proceso que finalmente derivaría en un cambio. Si es que no hubiera estado en libertad, aquella transformación jamás se habría dado, aunque por supuesto también podríamos toparnos con alguien que nos manipule y nos imponga una determinada creencia y allí no estaríamos frente al mismo fenómeno que acabo de señalar. Y un último libro, ya que estoy relacionándome con el tema de la religión y los conversos, acá me gustaría indicar la importancia para el pensamiento de que se lo relacione con la crítica, incluso en el ámbito de la teología. En la filosofía latinoamericana, cómo no, se destacan algunos conceptos fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, finalizando la década del 60, y una gran idea es la de la liberación. Se propondrá, por lo tanto, un pensamiento liberacionista, un pensamiento de liberación. Hace poco ha muerto Enrique Dussel, quien es uno de los grandes exponentes de la filosofía de la liberación. Reitero, más allá de lo que uno pueda pensar al respecto, si concuerda o discuerda con lo planteado por él. Pero no se puede negar que en la historia de la filosofía está el aporte conceptual que se puede hacer desde la perspectiva del pensamiento latinoamericano con esto de la liberación. Y así vamos a tener una filosofía de la liberación, vamos a tener una pedagogía de la liberación, vamos a tener además una teoría de la dependencia, que será la dimensión económica de este pensamiento liberacionista, y tendremos una teología de la liberación. Y vale la pena pues leer este libro de 1971 de Gustavo Gutiérrez, que es Teología de la Liberación, porque si bien estamos hablando de libertad, es innegable que también se puede asociar este conjunto de observaciones con la necesidad de discurrir sobre la liberación. Porque acá se dirá de manera crítica que esta teología tradicional y europea habla de libertad, cuando en realidad acá, desde el tercer mundo, los países periféricos, hay otra situación y corresponde tratar de liberar al hombre. Entonces, la liberación igualmente se convierte en un concepto que puede ser analizado y profundizado, entre otras obras, desde el punto de vista teológico, en el caso de Gustavo Gutiérrez, pero igualmente, reitero, acaba de fallecer Enrique Dussel, igualmente podemos encontrar más de un volumen que lleva su firma. De tal modo que la relación entre la libertad y la religión, la conversión, la posibilidad de que alguien se transforme, no tanto en un hombre completamente nuevo, pero sí en alguien que tiene otra clase de posicionamientos, también tiene que ver con el ejercicio de la reflexión en libertad. Esas serían las recomendaciones en esta ronda. Andrés. Sí, continúo. A ver, si justamente Enrique mencionaba el asunto de la religión, la teología, en sus intervenciones, se ha vuelto una tradición mencionar también que esta religión puede ser el opio de los pueblos y toda esa cuestión marxista. Pero por fortuna no queda ahí, y esa es otra de las cosas que se agradece a la filosofía y a la libertad,
que las cosas se pueden ir todavía diseccionando más. Y en esa disección está este libro de Raymond Aron, El opio de los intelectuales. Justamente jugando un poco con el tema de Marx y cómo cómo esta ceguera o esta incapacidad de ver críticamente muchas cosas de la realidad europea y mundial, en la idea de, o mejor dicho, esta tentación de no aplicar ese escepticismo que para algunas cosas está muy despierto y para otras parece adormitado, y que abre la puerta inclusive al fanatismo frente a los regímenes de izquierda, está muy bien diseccionado por Raymond Aron. Claro, ¿y por qué tiene que ver con, primero, obviamente por el afán de la filosofía y de pensar, pero tiene que ver con la libertad, porque justamente ahí viene el problema. Cuando un dogma, o mejor dicho, cuando una idea revolucionaria se transforma en aquello que pretendía destruir, un dogma, un conjunto de prácticas, un credo monolítico, inamovible, del que nadie puede salirse. Y es más, no solo del que nadie puede salirse, sino del que nadie puede criticar. Entonces, esta crítica hacia el comportamiento de los pensadores intelectuales de izquierda que hace Raymond Aron acá es muy, muy bueno. Acá está esta famosa frase que me encanta, tiene que ver con la conciencia histórica que enseña el respeto hacia el otro, aun cuando lo combatamos. Claro, y eso es lo que mencionaba en la anterior intervención, la idea de la tolerancia. El otro, aunque sea combatido, aunque esté en el frente, en la otra vereda de mis ideas, merece un respeto, un trato digno, un respeto en cierta medida. Y eso es algo una de las cositas que menciona en este gran libro Raymond Aron. Eso fue lo primero. El segundo, pasamos a España. Tengo que hace un tiempo lo pude adquirir, que es una especie de antología en realidad del pensamiento español contemporáneo. Hay textos de Aranguren, hay algunos de Julián Marías, y está a mí un ensayo que quería recomendar hoy, que es el de el profesor Manuel García Morente, que muchos recordarán por las lecciones preliminares de filosofía. Pero acá también está compilado un ensayo que tiene que ver sobre ¿cómo está? Ya, el ensayo sobre la vida privada. Claro, y eso tiene que ver también con la libertad. Y a mí siempre me intriga, no porque no existan pensadores buenos, sino porque eran otros tiempos y me hubiera gustado ver cómo muchos de ellos hubieran reaccionado a este mundo en el que estamos hoy. Este mundo hiperpúblico, hiper transparente, en el que esa barrera entre lo privado y lo público parece haber desaparecido. Y claro, y con eso también se pierde la libertad. La privacidad es de alguna manera una forma también de la libertad. Y en este ensayo, que ya, como insisto, ya tiene algunas décadas, Manuel García Morente se pregunta, se cuestiona justamente acerca de eso, de ese afán en el que la vida suena y truena mostrándose hacia el otro. Claro, y a nosotros nos sirve también como ejercicio, porque podríamos preguntarnos, sobre todo a los que son más jóvenes, preguntarse en todo caso, ¿dónde está en ellos la libertad? ¿Radica en ellos todavía la libertad de poder compartir o no algo, de la necesidad de estar conectados 100% todo el tiempo, o de, por ejemplo, ir hasta lo más básico? ¿Para qué voy a algún lugar? ¿Voy a disfrutarlo o voy a sacarle fotos para luego subirlos a redes sociales? O sea, que se me entiende un poco esto, y lo tengo medio clavado porque lo conversaba con mis estudiantes esta semana. Ese límite entre lo privado y lo público, y esa vocación, esa invitación que uno tiene a hacer público lo privado, está también relacionado a la libertad. No porque busquemos ser seres secretos o estar en catacumbas, para nada, pero siempre hay ese aprecio a las cosas que buscan hacerse de manera que no sea tan pública, y menos aún masiva como hoy. Así que ese ensayo, tal vez pensarlo en la actualidad de ahora, ese ensayo de Manuel García Morente es una recomendación. Y el tercero, un montón de veces hemos hablado de Henry David Thoreau y de la desobediencia civil, pero aquí hay este libro sobre Thoreau, que es de Michel Onfray, este pensador francés, todavía vivo, con el que uno puede tener discusiones mentales acerca de la parte económica, pero que sin duda en lo que es el ejercicio de la libertad, incluso de la irreverencia que tanto nos gusta, está muy bueno. Y en este breve libro, Onfray repasa algunas
partes de la vida de Thoreau y se decanta por decir en alguna parte, inclusive del libro, él adoptó vivir de una forma filosófica, refiriéndose a Thoreau. Claro, y hay, por ejemplo, alguna referencia también a lo que es la idea de la patria. ¿Qué frontera más puede haber de la patria o de las naciones cuando ya están las fronteras que impone la naturaleza? Un río, una montaña, el límite de un bosque, ya son fronteras y fronteras más naturales y más espontáneas, por llamarlo de una manera, que las de los hombres. Entonces, si lo relacionamos a lo que vivió Thoreau, más allá de la desobediencia civil, que en realidad es una parte neurálgica de su filosofía, vale la pena también leerlo, porque es el estudio de alguien que aprecia la libertad hacia alguien que vivió o intentó vivir de una manera filosófica en libertad. Es interesante sin duda reflexionar sobre este tema de la libertad desde tantas perspectivas. Y cuando Andrés y Enrique en esta segunda ronda estaban hablando sobre la libertad y cómo los individuos, en el caso de Enrique, por ejemplo, con sus autobiografías han cambiado de posición por un pensamiento crítico, o en el caso de Andrés, que decía la patria, hasta dónde son sus fronteras y por tanto hasta dónde nosotros dentro de esa patria somos libres, venía a mi memoria una frase que es muy provocadora, muy cuestionadora, y era: para saber cuán tan libre es una patria, una nación, hay que ver cómo están sus mujeres. Podríamos nosotros reflexionar en ese sentido que la Grecia clásica de Aristóteles y Platón pues tenía esas libertades de pensamiento en donde unos y otros se cuestionaban, en donde había, por ejemplo, un Diógenes en donde podía arrojar un pollo y decirle: he aquí, Platón, lo que es el hombre que estás. Volteamos un poquito la y cómo estaban las mujeres en la antigua Grecia, con excepción de Esparta, por ejemplo, y donde había el aborto, por ejemplo, de manera libre, pero bastante estatista. Ok, esas son otras reflexiones, pero podríamos decir que esa Grecia clásica ateniense pues no era tan libre, porque tenía esclavos y las mujeres solamente eran las que traían a los nuevos ciudadanos, y mejor ciudadanos en sentido masculino. En ese sentido, una de las grandes reflexiones que podemos hacer es no voy a tratar de utilizar esta palabra tan fea que es la invisibilización, que creo que tiene muchas connotaciones, pero podríamos decir el hecho de no haber dentro de la larga historia de la filosofía el hecho del aporte de las mujeres. Y creo que se subsana con este hermoso libro de María Luisa Féminas, que es Ellas lo pensaron antes, un hermoso libro en donde empieza a retratar, describir y analizar y sobre todo difundir las ideas de las filósofas que no están dentro del panorama de la historia de la filosofía. Y dentro de esa gran historia de la filosofía, por ejemplo, que nosotros podemos rastrear de varios de nuestros libros que podemos tener ahí, la que no se menciona para nada, si es que no va en relación a un gran filósofo, Friedrich Nietzsche, es sin duda Andrea Lu Salomé, una mujer excepcional que conquistó a Nietzsche, conquistó a Rilke, sorprendió a Freud, etcétera, pero la conocemos como la sombra o la proyección iluminada de estos hombres que han caído cautivados, y lo voy a retratar así, por su inteligencia, pero también por su belleza. Pero más allá de eso, no sabemos nada. Yo tuve la fortuna de conseguir y de tener este libro de Andrea Luz Salomé, que es a partir de la tesis que va a investigar, que es, por ejemplo, el erotismo. ¿Qué cosa más libre entre los individuos nuestros, por ejemplo, que están en el mundo, el hecho de
autoexplorarnos y explorar el erotismo. Acuérdense que Platón habla sobre estos temas referente, por ejemplo, al amor. Y claro, muchos van a retratar el amor como un aspecto erótico, como un aspecto de relacionamiento con el otro. Acuérdense incluso que Sócrates empieza a exponer a Diotina y hay algunas ideas que Diotina, por ejemplo, es una gran filósofa que le enseñó a Sócrates en ello. Y claro, el erotismo es el tema que va a tratar aquí Lu Andrea Salomé, pero ya como una gran pensadora. Cierro este aporte de las mujeres, por ejemplo, que han reflexionado sobre ellas mismas, incluso en ese sentido de libertad, como decía al principio, cuán tan libre es una nación, una patria o un estado, pues hay que voltear cómo están sus mujeres. Y digo que cierro esto porque hay una gran investigadora, una neurocientífica muy interesante. Daniel Goleman le da los mejores elogios, como decirle, es una guía ágil y esclarecedora sobre las mujeres y una lectura obligada para los hombres, dice Daniel Goleman en este contratapa del libro que les voy a mencionar, que es, por ejemplo, El cerebro femenino, de esta autora, como les decía, neurocientífica, Luan Brincendiene. Es un gran libro, les digo, porque es provocador, porque dice comprender la mente de la mujer a través de la ciencia y es un repaso muy interesante de esa construcción del cerebro femenino, que para muchos autores, por ejemplo, es muy distinto al hombre por el hecho de los cromosomas y demás. Pero este libro realmente es exquisito para donde lo vean, para comprender a la mitad de la población que muchas veces y hasta ahora siguen habiendo en países varios, pues una opresión hacia la mujer y por tanto no una libertad plena hacia todos sus derechos. Mario, ¿cuáles son tus recomendaciones? Gracias, Einar. Debido a tu interesante recomendación, me hiciste cambiar lo que me iba a mencionar. Así que yo creo, la verdad que es bastante interesante lo que has planteado y a mí, por lo menos, me parece que parte de la cultura occidental, donde se afinca la libertad, si se quiere, desde un punto de vista mitológico, como leyenda, son, digamos, evidentemente con las obras clásicas, ¿no? Podría nombrar la Ilíada, que evidentemente voy a explicar por qué, pero me parece que Sófocles tiene por lo menos dos obras donde la libertad es sumamente importante, que por ejemplo es Antígona. Antígona, evidentemente era una mujer, como muy bien decía Einar, esta dama no tenía la condición de ciudadana y a la muerte de uno de sus hermanos, peleando por el poder que legítimamente le tocaba, no se le quiere hacer, digamos, el velorio y bueno, todas las libaciones y eh, todos los acontecimientos que se tenía que hacer para que el alma, en todo caso, de ese muerto pueda pasar a la otra vida. Y evidentemente el tío que toma el poder, que estaba en la línea del hermano de Eteocles, que da muerte a Polinices, eh, hace una ley para que no se hagan, digamos, ese ritual velatorio al alma de Polinices, ¿no? Entonces, Antígona le dice a él, siendo el rey, porque obviamente la descubren haciendo el ritual, oponiéndose a la ley, diciéndole, no, usted es rey aquí en la tierra, pero no en no en el reino de los muertos. Usted no puede mandar ahí. Entonces, hay evidentemente, yo creo que ha sido bastante transgresora, si cabe el término, esta obra de teatro en su momento, porque era una mujer que no tenía condición de ciudadana y se pone no solo a un rey, es al Estado, a una normativa, ¿no? Entonces, evidentemente, se funda, por lo menos para mí, esa línea de rebeldía, evidentemente termina en una tragedia porque es condenada a muerte, ella se mata, el hijo del rey, que era su enamorado, trata de convencer al padre que no sea así, y él también se suicida a la madre. Es una obra bellísima. Sin embargo, el tema de la decisión de la libertad es sumamente importante, planteado en esa obra como
una persona que ni siquiera en condición de ciudadana, o por lo menos sin esa condición, se anima a ir contra una ley del Estado, ¿no? En un acto de análisis de injusticia con lo que estaba pasando con ese ser que evidentemente necesitaba de esos rituales para poder pasar a la otra vida. En ese mismo sentido, me parece también la obra Ajax de Sófocles. Ajax evidentemente era un guerrero, de estos héroes épicos, casi del tamaño, podríamos decir, ¿por qué no?, de Aquiles. No se lo toma así, pero bueno, el tema es que el tipo tenía que ganarse la armadura después de que Aquiles es muerto. No ocurre eso. Le entra una cólera, quiere matar a Agamenón, a Menelao, que eran los que dirigían, digamos, si se quiere, la guerra contra Troya. Y bueno, Atenea lo enloquece y bueno, termina matando unos chanchos y como todo el mundo se hace la burla, el tipo termina suicidándose. Cuando Menelao y Agamenón se enteran de esa situación, evidentemente sucede algo muy parecido con lo que pasa con Antígona. No se le quiere dar los rituales para que el tipo evidentemente no vaya a la otra vida y bueno, disfrute, digamos, de ese ámbito metafísico que entendían los griegos en esa época. Entonces, uno de los amigos, creo que era un familiar, Teucro, agarra, se ensaña, ¿no? Se ensaña con Menelao, Menelao siendo, digamos, uno de los reyes de Esparta, hermano de Agamenón. Entonces él se discute abiertamente, pero con toda una, o sea, uno tiene que leerlo para entender la fuerza de ese ciudadano, o sea, de cómo ya en Occidente pesaba, digamos, ser un ciudadano, ¿no? De enfrentarse a un rey, ¿no? Y decirle, mire, usted tiene que hacerle ese ritual porque ese joven no vino porque usted se lo impuso, vino porque él quiso, porque es un hombre libre y quiso luchar por la mujer que usted perdió, así más o menos de manera muy directa. Entonces, es fantástico leerlo desde el punto de vista de ese diálogo y de interpelar al poder, ¿no? A mí por lo menos me parece maravilloso, bastante recomendable. Y después para limar aspereza aparece Odiseo, que evidentemente tenía una inteligencia inigualable, según, digamos, estos relatos, y que ayuda, digamos, a que se hagan esos rituales, si se quiere, persuadiendo a Agamenón. En esa misma dinámica que estábamos hablando, bueno, ya sobre otro tipo de libertad, en este caso hablaba Eina de un libro que yo no tengo y lo vengo buscando, El erotismo de Luz Andrés Salomé, lo confieso, es de la grande envidia que he sentido hoy. Yo creo que está la filosofía en el tocador del Marqués de Sade. A mí me parece que es bastante interesante porque plantea distintos niveles, a veces de repente para una persona de manera exagerada, de cómo vivir, digamos, la pasión sexual, ¿no? Evidentemente se hablan de tabúes, probablemente haya algunas críticas, si se quiere, a la religión o en todo caso a Dios, que limita, digamos, el disfrute sexual y que me parece genial leerlo, más allá de que hay, si se quiere, algunas exageraciones, digamos, porque ya incluso se pueden ver actos perversos, ¿no? Pero más allá de aquello, me parece que el libro es disfrutable y me parece que instiga, digamos, a ciertas libertades para vivir una sexualidad medianamente plena, ¿no? Eso por el momento. Gracias, Einar, por inspirar esta recomendación. Bueno, aprovechando lo que dice Mario, esa necesidad de leer al Marqués de Sade, pero no solo con fines, resumiéndolo, pornográficos o masturbatorios, sino también porque en el caso de Sade existe una fundamentación filosófica. Sade era materialista, concordaba con Holbach y naturalista. Desde su punto de vista, si en la naturaleza se producía la muerte de un animal a otro, nosotros no teníamos por qué castigar algo que era natural. En la naturaleza se presentaba el fenómeno del incesto y nosotros no teníamos por qué censurar, impedir incluso que se llevase adelante un acto de esas características o penalizarlo. Eso era provocador.
a diferencia de lo que sucedía con otros pensadores de su época, podríamos mencionar a los filósofos de la Ilustración, quienes básicamente decían, ya no vamos a consagrar a los sacerdotes a esta jerarquía eclesiástica, pero nos vamos a quedar con sus mismos 10 mandamientos. En cambio, Sade fue mucho más radical, planteando que nuestra libertad no debía ser limitada por estas creencias tradicionales. No bastaba con decir, en lugar de este Dios ponemos a la razón, pero mantenemos el mismo código de moralidad. No, lo de Sade era una posición mucho más inquietante, perturbadora y por supuesto originó numerosas observaciones críticas. Así que también es importante remarcar que en Filosofía del Tocador hay un capítulo en donde existe una proclama política, porque el Marqués de Sade aprovechaba igualmente para, en medio de páginas que tenían que ver con delirios sexuales, lanzaba posturas políticas, porque no solamente hablaba de cuestionar una serie de lineamientos rigurosos en el ámbito de la moralidad, sino le preocupaba qué pasaba con el orden político de Francia. Y respecto a lo que decía Einar, ¿cómo nosotros podríamos determinar si estamos mejor a partir de la libertad de las mujeres? También uno recuerda a Charles Fourier. Fourier decía que el progreso de una sociedad tenía que considerar los derechos de las mujeres. Y claro, hay este gran tema que es el progreso. Y si queremos hablar de libertad, la libertad puede convertirse, como no, en general, en un criterio para medir el progreso. Y uno de los autores que en el ámbito de la filosofía ha contribuido a reflexionar al respecto, más allá de ciertas observaciones que se tengan, es Hegel. En Filosofía de la Historia es donde Hegel planteará que la historia puede entenderse como el proceso a través del cual el espíritu llega a tomar conciencia real de sí mismo como libertad. Dicho de otra manera, la libertad se va a convertir en un elemento que nos permite establecer si es que nosotros estamos progresando. Obviamente no vamos a estar de acuerdo con que la libertad se va a encarnar en el estado de Prusia y ahí se acabó la historia. Pero sí nos sirve esta idea de que el progreso se asocia con la libertad para contar con un punto de orientación y establecer si finalmente avanzamos, nos estancamos o retrocedemos. Y si tomamos en cuenta a la historia y su progreso, también podríamos pensar en el inicio hasta de la filosofía, ¿no? Retomando algo que acá se ha manifestado. A mí me agrada alguien de quien podríamos decir que es un amigo de la casa, aunque muy puntual, nos acompañó, me refiero al filósofo argentino de origen rumano Tomás Abrán. Estuvimos hablando casi 2 horas con él en una transmisión del Colegio Abierto de Filosofía. Y en su libro Historia de una biblioteca, Tomás Abrán piensa en el origen de la filosofía y básicamente nos plantea que nos imaginemos al primer filósofo. Lo que ocurría en el mundo antiguo era que las verdades incuestionables, resumámoslo de esta manera, eran lanzadas y establecidas gracias a los oráculos. Si el oráculo decía el hombre más sabio era Sócrates, todos entendíamos que eso no se discutía. Pero resulta que aparecerá la figura del filósofo. Y el filósofo, en un ejercicio de su libertad, se rebelará contra el oráculo y buscará su propia respuesta. Por lo tanto, no podríamos pensar en el inicio de la filosofía sin asociar el pensamiento filosófico con un acto de libertad. La rebeldía, en ese caso, hace que uno esté descartando aceptar los planteamientos, sea de un oráculo o de algún dios. En consecuencia, no nos sometemos a una verdad revelada y buscamos por nuestros medios aquel conocimiento que va a merecer nuestras atenciones. Entonces, los orígenes de esta filosofía, pues va a encontrarse uno con un acto de libertad de alguien que se rebelará en contra de esos dictados que nadie podría hasta ese momento poner en duda.
Y cierro con algo que se relacionará con obras bolivianas, porque acá mis estimados compañeros están despreciando la producción latinoamericana. Soy el único que ha reivindicado lo referente al pensamiento liberacionista y no se han decantado por citar a nadie Bolivia. Y es interesante porque si nosotros pensamos en el inicio de la filosofía boliviana, claro, el primer libro de referencia es La filosofía en Bolivia de Guillermo Francovi, que apareció en la famosa colección de filosofía dirigida por Francisco Romero en la editorial Losada de Argentina. Ahora, ¿por qué estoy señalando esto que tiene que ver con la filosofía en sus inicios? Porque claro, Francovi dice, y si uno revisa a cuáles autores toma en cuenta, que resumiéndolo, la filosofía en Bolivia va a comenzar gracias a los aportes que se dan en las aulas universitarias. Y claro, los que van a enseñar filosofía en esas aulas universitarias van a ser sacerdotes, hombres religiosos, teólogos incluso, que sin duda tendrán una serie de criterios significativos. Es obvio que se puede hacer aportes a la filosofía desde el punto de vista de alguien que es creyente. Ahí está el gran Tomás de Aquino. No podemos desconocer que existe esa posibilidad. Pero resulta que una persona más adelante hace una tesis y cuestiona lo propuesto por Guillermo Franco y que es Jaime Cardoso, ¿no? Que en alguna ocasión ha estado comentando lo que se hace por acá. Este es su libro Emergencia y Naturaleza del Pensamiento Filosófico en Bolivia. ¿Cuál es el cuestionamiento en concreto? Que tiene que ver con la libertad, la rebeldía y el cuestionamiento que se hace además en síntesis. Él no está de acuerdo con que la filosofía en Bolivia haya surgido gracias a lo que se hacía en esas aulas universitarias, porque las aulas universitarias respondían a una lógica colonial en donde lo único que se buscaba era transmitir un conocimiento y garantizar una sumisión, es decir, la vigencia de un orden. La filosofía jamás podría nacer de tal modo que sirva como un pensamiento que facilite el establecimiento del orden. No, la filosofía tendría que irrumpir para cuestionar un orden. La filosofía entonces, como pasaba con el oráculo y este filósofo al cual hace mención Tomás Abraham, en otras palabras, tendría que aparecer para cuestionar. O sea, yo voy a ejercer la razón para cuestionar y allí comenzaría esta línea filosófica. No puede aparecer una filosofía si es que estamos pensando en que hay teólogos que transmiten un conocimiento y que desde ninguna perspectiva nos van a invitar a rebelarnos, peor todavía a proclamar la independencia si es que a alguien le pareciera que eso es lo válido. Así que se puede relacionar la filosofía con esta posibilidad de cuestionar, de plantear hasta una insurrección, porque tiene que ver precisamente con una de las opciones que nos ofrece la libertad. Esa sería la última recomendación. Y un saludo a la gente que está dejando sus comentarios. A Andrés Lizazo desde Uruguay. Hay una persona del Ecuador, el amigo Rafael Camacho, entre otros. Y como se ha colocado allí, pueden dejar igualmente sus recomendaciones. Andrés. Bien, a ver, voy a tomar para este último bloque esta recomendación de Sangre, Sudor y Lágrimas, que tiene que ver, que son en realidad los discursos de Churchill. Ya claro, y aquí ya podemos meternos en un asunto espinoso por el que de repente bajamos un poquito al mundo político más allá del filosófico, pero nadie puede negar la importancia de la reflexión acerca del mundo real, porque también podríamos caer en ese otro error, ¿no? Que es pasar por encima o querer pasar por encima de todo ese mundo abstracto o concreto, mejor dicho, y volar demasiado por lo abstracto. Y en especial, ¿por qué lo digo? Porque hay uno de los discursos acá, en la página 91, que se llama la defensa de la libertad y la paz. Claro, y lo que más o menos menciona Churchill acá, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Sobre todo a la hora a la hora de hacer un ejercicio de pensamiento crítico. Y es que el mundo civilizado al que nosotros pretendemos alcanzar medianamente no es un mundo perfecto. Es cierto, partamos de eso, porque muchas de las
de las diatribas que se lanzan contra la civilización occidental, contra los regímenes que todavía tratan de defender la democracia en su forma liberal, es que no son esa utopía que venden. Y es cierto, no son utópicos, o no deberían ser utópicos. Y aquí hay algo que menciona Churchill, y tiene que ver con que esa defensa de ese mundo que no es perfecto es necesaria, porque es a través de ese mundo que no es perfecto que se puede construir y alcanzar algo mejor. Menciona, por ejemplo, en una parte, el simple derecho de un individuo a invocar la justicia aún en contra de su propio país. Claro, parece algo sensato, algo, por hecho, parece algo normal, algo que no tiene sentido, pero si nosotros reflexionamos sobre eso, primero, sobre cuántas cosas han tenido que pasar en la historia para que algo así pueda suceder en un régimen medianamente sensato, democrático, que respete las libertades y los derechos, nos vamos a encontrar que sí ha tenido que pasar mucho. Mucho de ideas y mucho de sangre también, y sudor y lágrimas, como dice Churchill. Y frente a eso, ¿qué tenemos? Los regímenes o modelos de sociedad a los que eso no les importa. Si quieren retroceder un poco más a lo que decíamos al inicio, hasta el derecho a cuestionar la creación y hasta el derecho a blasfemar son conquistas. Conquistas que podemos tenerlas en este mundo, en esta civilización, y que pese a quien le pese o le arda a quien le arda, en otros modelos de civilización no hay. Hemos tenido que, y no es que siempre estuvieron aquí, insisto, hubo que luchar por ellos para tener esas libertades o de pensar diferente, de hablar, de opinar y de expresarse como la que estamos teniendo hoy acá, tuvo que pasar mucho. Y la defensa de ese mucho, que mucha gente desprecia inclusive, a veces implica mucho sacrificio e implica valor. Y eso es lo que rescato, aparte de la gran pluma de Churchill, el mensaje. Siguiendo un poquito en esa línea, no tan política, o mejor dicho, sí, política económica, hay esta colección que se publicaba en el Centro de Estudios sobre la Libertad en Argentina. Este se llama El Estado y la Libertad. Y el primer ensayo de este volumen le pertenece a Henry Hazlitt y tiene que ver con la planificación. Bueno, desde el punto de vista, ya conocemos esto que está muy en boga, la planificación es necesaria para realizar proyectos, lógicamente que lo es. El problema es la planificación excesivamente centralizada. Y aquí es donde podemos, de hecho de eso se trata, de poder llevar esta discusión. ¿Qué tanto esta planificación anula al individuo? ¿Qué tanto esta planificación que se suele vender como, volvemos a lo anterior, como una utopía también, de esa supermente o ese conjunto de mentes brillantes, entre comillas, que manejan nuestra vida desde el poder, realmente lo es? ¿Y qué tanto no son más que otra manera de opresión disfrazada de administración? Entonces Henry Hazlitt nos va en ese ensayo, por ejemplo, a mostrar la supuesta inmoralidad, no mostrar, sino a criticar, mejor dicho, la supuesta inmoralidad que tiene el sector privado, que tenemos los individuos, que realizamos todas nuestras actividades día a día contra esa supuesta moralidad que tiene el sector público, que, claro, y más allá del ejercicio filosófico que es el que estamos haciendo, es real. O sea, por eso les digo, toca nuestra vida diaria, porque nos encontramos con funcionarios, con políticos, que asumen que ya no solamente su poder, sino su voz y su verdad pesan más que las del individuo, las del ciudadano. Un poco recordando lo que mencionaba Mario atrás, esos problemas de la Grecia antigua, hoy los tenemos hoy acá. Obviamente son otros tiempos, pero los tenemos, y eso es también lo hermoso de la filosofía, que los problemas en su núcleo son muy similares, se modifican, se actualizan, sí, pero en su núcleo son los mismos. El derecho a expresarse, el derecho a no ser aplastado por un modelo estatal, por un aparato burocrático, en cualquier tendencia política, hay que decirlo. Inclusive, volviendo al libro, de no ser anulados en nuestras libertades por una planificación centralizada como la que menciona Hazlitt, es un ejercicio real. Está muy de moda por todo lo que pasa en la coyuntura y como decía Enrique, no es de repente el espacio, pero vale la pena, más bien al contrario, pensarlo acá, más que dejarse llevar por la moda o dejarse llevar por las consignas, son este tipo de ejercicios que también nos pueden hacer pensar. Así que recomiendo ese libro del Estado y la Libertad. Y ya saliéndome de la parte político-económica, pero no de la parte ética y moral, La vida eterna de Fernando Savater. Es un libro sencillo, muy interesante,
tiene que ver con esa idea de la vida más allá de la muerte. ¿Y qué tendrá que ver con la libertad? Me preguntarán. Pues mucho. Porque más allá de que pueda yo, o de que alguien pueda condicionar su vida voluntariamente o no tan voluntariamente, el hecho es que se lo hace. Si nuestras decisiones y nuestra libertad están condicionadas por la carga de algo que hay más allá, obviamente voy a comportarme de otra manera. La certeza que tengo de la muerte no es equiparable en ninguna manera, por más fe que alguien tenga, a la certeza que puede haber sobre el más allá. Pero ese más allá condiciona nuestra moralidad. Balancea o desbalancea qué decisiones vamos a tomar, nuestra ética, cómo comportarnos con el otro, si tengo que tener miedo a las consecuencias terrenales de mis actos o a los premios de mis actos acá o en otro plano. Y claro, eso es un ejercicio de libertad. No solamente por lo que se mencionaba hace rato, de la tolerancia, de convivir en sociedades más abiertas, en el mundo laico, sino además por lo que deciden las personas. Obviamente, alguien me podrá decir, no, yo elijo creer, por supuesto, pero en ese ámbito o en ese espacio de libertad de creer, también está interactuando con los otros. ¿Y qué es la filosofía sino esa consolidación, es cierto, del pensamiento y de las ideas, pero en la relación con el otro? Entonces, sí, esa promesa de la vida eterna, que también puede bañarse de fanatismo, de hecho lo estamos viendo en esta coyuntura global, puede también condicionar nuestros actos y puede ser no quiero decir un ataque, pero sí por lo menos una condicionante, vuelvo a la palabra, de nuestra libertad. Así que esas son las 3 recomendaciones de este bloque. Ese relacionamiento con el otro que dice Andrés, también lo podemos relacionar muy fácilmente, por ejemplo, con cómo enseñamos, por ponerlo así, al otro desde las universidades. Y digo esto porque me remito hacia unos cuantos años atrás, no más de 100 años, en donde se empezó un gran movimiento en Estados Unidos, reivindicacionista de derechos, pero sobre todo, sobre todo, un gran movimiento donde pedía que se les enseñe como se les enseñaba a las personas blancas. Estoy hablando de los movimientos antisegregacionistas. Y ese libro, por ejemplo, que retrata de manera muy interesante ese fenómeno de la primera generación negra que entra a las universidades blancas, que sufre racismo, que sufre otro tipo de educación que les decía, bueno, estos son hombres libres, los blancos, y los negros, las personas de raza negra, si quieren ponerlo así, no. Estoy hablando de un libro muy interesante que se llama Enseñar Pensamiento Crítico de Bell Hooks, un libro extraordinario que habla sobre las diferentes formas de enseñar el pensamiento crítico. Bell Hooks es una referente feminista, afrofeminista, que se plantea estas cuestiones, o sea, la cuestión de cómo nos han enseñado aquellas personas que nos decían viven en un país libre, pero tenían sistemas segregacionistas. Dentro de ese panorama segregacionista de Estados Unidos, sin duda podemos señalar que los sueños que cada uno tenemos, pues son los sueños en donde somos las personas más libres. Nadie, al final de cuentas, puede controlar nuestros sueños. Solamente, y eso hay que todavía ponerlo en duda, solamente nosotros, tal vez por las formas que empezamos a conocer el mundo, por las cosas que leemos, como en este caso con los libros. Pero hubo un personaje dentro de esta historia segregacionista en Estados Unidos que dijo, yo tengo un sueño. Y afortunadamente, para ahí provocar envidia a mis compañeros, a mis colegas, tengo este hermoso libro de Martin Luther King Jr., que recopila en este texto Cornel West textos y discursos radicales. Creo que también dentro de la filosofía hay crítica para todos,
pues no se señala a filósofos negros que pues han habido varios. Y creo que Martin Luther King es un gran personaje, alguien que dio uno de los discursos más significativos del siglo pasado y uno de los discursos pues que levantó todo ese sistema segregacionista con un fenómeno o con unas herramientas muy elocuentes, muy prácticas, muy interesantes, y era el principio de no violencia. Películas, Enrique, ahí tenemos tarea pendiente, en vez de libros podríamos también recomendar alguna que otra película, pero dentro de eso, de ese mundo segregacionista, también al otro lado del continente, sobre todo en África, en Sudáfrica sobre todo, teníamos a otro personaje importantísimo que es sin duda Nelson Mandela. Nelson Mandela en 1990 sale de la cárcel y pues se convierte en un presidente que revoluciona todo el apartheid para que no haya esas diferencias raciales. Así como Enrique, el anterior bloque, nos decía que le fascina la parte de los libros autobiográficos, pues este señor Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz en 1993, 3 años después de salir de prisión, escribe sus memorias, El largo camino hacia la libertad. Y Nelson Mandela retrata en este libro algo que es muy significativo. Cuando él estaba en la cárcel, uno de los guardias de seguridad, pues lo ponía en un rincón, lo pateaba, lo golpeaba, lo maltrataba, y no solamente eso, sino que también eh, orinaba, lo voy a decir así, orinaba sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela, cuando sale y es presidente, identifica a la persona que le hizo esto, y pues al final esta persona pensaba que ya al ser presidente Nelson Mandela pues iba a vengar, y no. En su ejercicio de la libertad, Nelson Mandela lo que hace es recibirlo a este hombre que lo había maltratado tanto en la cárcel, y hace que se siente en su misma mesa para compartir la visión de país que tenía Nelson Mandela. Y dentro de las visiones radicales, me voy a permitir aquí aconsejar unos librillos más, por favor. Dentro de esas visiones radicales, por ejemplo, que Enrique señalaba, que lo podríamos retratar en un libro excepcional, que es El hombre rebelde de Alberto Camus, el hecho de que se comienza a filosofar cuando uno dice no. Creo que el mejor retrato de eso es este otro señor, igual que luchaba por la segregación que estaba muy vigente en Estados Unidos, pero desde otra ala, desde el ala musulmán, que es Malcolm X, una autobiografía por este ganador del Pulitzer, que es Alex Haley, que escribió Raíces, por ejemplo, un libro excepcional, y recogiendo, aquí cierro ya, la provocación que nos hizo Enrique con libros producidos en nuestro continente, sobre todo en nuestro país, Bolivia, pues voy a invitarles a que puedan, si es que lo pueden conseguir, este hermoso libro en 2 tomos de Raíces, que es Desde Adentro, Conocimiento desde Adentro en 2 tomos, que es de Sheila S. Walker, que es la compiladora, pero yo voy a señalar un ensayo que es del tío Angola, un afro-boliviano o afro-yungueño, como ellos también lo dicen, que son las raíces africanas en la historia de Bolivia. Y es muy interesante este libro de las raíces africanas, porque las personas que fueron traídas de África a este continente de manera no voluntaria y para ser esclavos, y recordemos que la esclavitud, sobre todo en Bolivia, siguió hasta la época de 1970, aun cuando en 1825 ya se había nombrado que todo hombre nacido acá era libre. Esto no sucedió con el caso de las personas afrobolivianas o con los africanos, pongámoslo así. Y el tío Angola, Juan Angola Maconde, pues cuando dio una conferencia en el Colegio Abierto de Filosofía hace unas semanas atrás, él señalaba el hecho de la pérdida de la identidad
Y si recordamos, al ser sustraídos, al ser violentamente sacados de su tierra natal, de su origen, para traerlos acá, pues estas personas perdieron muchas cosas, su costumbre, sus culturas, su idioma, sus apellidos, etcétera. Y acá, cuando vemos a los afrobolivianos, pues tenemos una mezcla de apellidos, de costumbres y de culturas que también es bastante maravillosas. Y todos ellos, pues, lucharon por su libertad, lucharon también por el hecho de esta concepción que hoy en día estamos trabajando. Mario. Perfecto, perfecto, Einar. Buenísimo. En Santa Cruz, una de las primeras rebeliones que hubieron frente a los españoles fue una rebelión de esclavos, ¿no? Así que vale la pena de repente profundizar porque es un tema interesante. Bueno, ya que estamos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la política, yo tengo este libro de Hannah Arendt, La libertad de ser libre. Es un ensayo bien cortito, muy interesante, porque analiza, si cabe el término, las diferencias de la revolución, o en todo caso guerra de independencia que hubo entre Estados Unidos contra el Imperio Británico y evidentemente la Revolución Francesa. Ella obviamente plantea de que eh, la Revolución Americana tuvo, digamos, en términos comparativos, tuvo éxitos, ¿no? Porque ha sido una democracia que se ha establecido durante largo tiempo, ¿no? Que sigue vigente hasta hoy, mientras que en Francia, evidentemente, lo que pasó a partir de la Revolución Francesa después de 10 años fue la toma casi como emperador de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, y evidentemente esos, esos años fueron los famosos años del terror. Entonces ella lo que plantea un poco es que para alcanzar, digamos, cierto grado de libertad en estos términos de política, se necesita previa una liberación, ¿no? Y esa liberación me parece que coincide un poco con lo que planteaba tanto Sagan y planteaba Bertrand Russell, ¿no? Inicia con conocimiento. Entonces, ella, digamos, denota estas diferencias de que cuando se hace la emancipación americana, los ayuntamientos, en los pueblos, había esas libertades para discutir cuestiones políticas, de derecho, de qué podemos hacer, qué debemos hacer los ciudadanos. O sea, se discutía, mientras que en la Francia, digamos, de un reinado absolutista, no había esa discusión, eran otros mecanismos y había una costumbre y un hábito de aceptar lo que decía el rey. Entonces, es por esa situación más o menos que plantea Ana Arendt, que por ejemplo, no se dan los años del terror en Norteamérica, ¿no? Porque hubo todo un conjunto de procesos y actividades, ¿no? Que se desarrollan y que muy bien también lo manifiesta, por ejemplo, en su autobiografía Benjamin Franklin, que él habla de esa situación, de que todas esas ideas se discutían. Lo que en Francia, evidentemente, no pasó con la población en general, ¿no? También ella compara los estilos de vida y los niveles de vida. Un pobre en ese tiempo norteamericano no era como un pobre francés, ¿no? Los pobres franceses no tenían para comer, entonces toda esa miseria generó también parte del terror. Entonces, un poco lo que uno puede destacar de este libro es que más allá de que las revoluciones, tanto como la Revolución Rusa de octubre, ha sido muy parecida de cierta manera a la Revolución Francesa, sobre todo en su fracaso, hay una esperanza de hacer revoluciones, ¿no? Cuando evidentemente existen gobiernos que acaparan el poder a niveles, digamos, extremadamente peligrosos, ¿no? Como de repente pasa incluso hoy en algunos países latinoamericanos. Siguiendo, digamos, un poco con temas históricos, este libro no trata en sí de la libertad, se llama El Giro, de Stephen Greenblatt. Este libro básicamente
es la historia de cómo surge el Renacimiento, cómo por lo menos algunas ideas impulsan, digamos, el Renacimiento, ¿no? El descubrimiento del libro de Rerum Natura de Lucrecio por parte de Poggio Bracciolini, pero lo extraordinario, digamos, que tiene que ver con el tema de la libertad, es que en ese momento histórico en particular, eh, había evidentemente un abuso exagerado, total, de la Iglesia Católica, en este caso el papado, y evidentemente aparecen los tipos que eran parte del clero, porque no era el pueblo, era parte del clero, que empezaron a estar en contra, ¿no?, de las ventas de indulgencia y todo aquello, y evidentemente se radicalizan posiciones, ¿no? Entonces viene la reforma protestante, pero en el mismo tiempo hay como si se quiere, un tercer movimiento, que era el movimiento humanista, que no estaba de acuerdo ni con los vicios que tenía el papado, pero tampoco con los radicalismos clericales que tuvo la reforma. Entonces a mí me parece que esa visión de tener una posición diferente en contextos radicales es valorable en este libro, y que indica que, digamos, si uno, por ejemplo, en su país convive líneas bastante divergentes, uno podría tener una posición en otro lugar, incluso de carácter individual. Entonces me parece que este libro toca ese tema histórico de manera muy bien escrita, con datos, y la crónica es, o por lo menos la prosa y la descripción es increíblemente buena. Es ganador de un premio Pulitzer, así que Stephen Greenblatt, bastante recomendable. Y por otra parte, bueno, voy a hacer dos más, creo que este es el último espacio. Aristófanes. Aristófanes en sí no tiene, digamos, un tema, o no tiene una comedia que trate la libertad, pero todo el ejercicio, lo que escribe, o sea, todo lo que hace es el ejercicio de la libertad, en un momento donde uno puede comparar, incluso ahora, bueno, este tipo se hacía la burla de sus dioses, o sea, de ya, digamos, ese exceso de libertad, en algunos lugares, incluso por lo menos en nuestra ciudad, uno puede ser totalmente censurado. Se hacía la burla de los políticos, en particular de Cleón, que era alguien al que aparentemente odiaba porque lo menciona en muchas obras. Se hace la burla del mismo Pericles. No tenía, digamos, no tenía límite en ciertos momentos históricos donde lo plantea. Por ejemplo, en Las Ranas, evidentemente Dioniso, en todo caso Baco, es señalado para sus burlas. En Las Nubes es Sócrates. No había gente, incluso por ejemplo la mujer del mismo Pericles, ¿no?, Aspasia, fue también tachada, y por lo menos parte de sus burlas. Entonces, desde el punto de vista de entender esa extraordinaria libertad que tenían, obviamente no todos los ciudadanos griegos, como se ha planteado, pero que el ciudadano tenía en su momento, comparado incluso con las cosas que se viven, y con la, de repente, poca tolerancia que hay en este siglo XXI, a mí me parece realmente bastante llamativo, y que me parece que es un ejercicio que permite reflexionar, en este caso, sobre la libertad de expresión, ¿no? Y en este caso, sobre todo en el ámbito de la comedia. Y para terminar, de repente, no sé si el último bloque, pero me parece que aquí Isaac Asimov tiene un cuento extraordinario, que es El hombre bicentenario, que estamos viviendo momentos históricos en temas de tecnología, y bueno, aquí hay un robot que quiere ser libre, ¿no? Evidentemente en la película, porque existe una película, ahí el elemento básico es el amor, pero en realidad en el cuento original es la libertad, ¿no? Él quiere ser libre, paga su libertad. Es un robot que piensa, que es una inteligencia extraordinaria, y que paga su libertad, y su última decisión es morir como un ser humano. El cuento es extraordinario, bastante recomendable, y me parece que también permite reflexiones sobre la libertad, no solamente de los humanos, sino incluso de posibles tecnologías que en algún momento lleguen a ese nivel de inteligencia y, cómo no, de conciencia. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta transmisión. Nos mandan un saludo desde Piñas, El Oro, Ecuador, Miller Efren Añasco Romero, quien destaca que hubo interesantes reflexiones.
Él es profesor de lengua y literatura, aunque también un apasionado de la filosofía. Igual ha escrito Sharon Pérez, artista plástica afroboliviana, haciendo una corrección cuando se habla de la migración forzosa de los africanos. La palabra correcta es esclavizados, dice, y no esclavos, ya que el significado es muy diferente porque no nacieron esclavos, sino que fueron esclavizados. Y a toda la gente que se ha sumado, se agradece la gentileza. Estamos retomándolo las transmisiones. También cada 2 semanas están los encuentros en la ciudad de La Paz, que coordina Eina Rosso, y que igualmente serán una vez más replicados en Santa Cruz, como sucedía antes de que se nos imponga la pandemia. Y hemos acordado la necesidad de continuar con estas provocaciones a distancia, pero haciéndolo mucho más entretenido, quizá hablando sobre un libro en particular. Alguna vez conversamos sobre la necesidad de hacer un seminario. Quizá podríamos comenzar con el famoso texto de filosofía, muy valioso, destacado por varios. Me refiero a la Apología de Sócrates de Platón, y puede ser una invitación oportuna para que la gente que nos sigue igual pueda con tiempo realizar sus aportes al respecto. Quiero cerrar esto antes de ceder la palabra a Irna Rosso, y que nos dirá qué va a pasar en el Colegio Abierto de Filosofía en la próxima provocación, con un párrafo sobre la libertad del enorme Octavio Paz, que está en El Logro Filantrópico, su magnífica obra que aparece en 1971. Dice Paz: la libertad no es ni una filosofía ni una teoría del mundo. La libertad es una posibilidad que se actualiza cada vez que un hombre dice no al poder, cada vez que unos obreros se declaran en huelga, cada vez que un hombre denuncia una injusticia. Pero la libertad no se define, se ejerce. De ahí que sea siempre momentánea y parcial, movimiento frente, contra o hacia esto o aquello. La libertad no es la justicia ni la fraternidad, sino la posibilidad de realizarlas aquí y ahora. No es una idea, sino un acto. La libertad se despliega en todas las sociedades y situaciones, pero su elemento natural es la democracia. A su vez, la democracia necesita la libertad para no degenerar en demagogia. La unión entre democracia y libertad ha sido el gran logro de las sociedades modernas de Occidente desde hace 2 siglos. Sin libertad, la democracia es tiranía mayoritaria. Sin democracia, la libertad desencadena la guerra universal de los individuos y los grupos. Su unión produce la tolerancia, la vida civilizada. ¿Cómo viene el Colegio Abierto de Filosofía en La Paz, Einer? Enrique, muchas gracias. Y sí, estamos retornando a esto de las provocaciones del Colegio Abierto de Filosofía de manera presencial, porque en la pandemia lo hacíamos acá con otras discusiones muy provechosas para todos. Pues la próxima sesión del colegio, la sexta de este nuevo ciclo que hemos retornado, por lo menos acá en el Colegio Abierto de Filosofía de La Paz, vamos a tener una triada de la literatura moderna: amor, locura y muerte, y va a estar Valentina Saavedra ahí acompañándonos con esta triada hermosísima que es desde una reflexión de la literatura. Así que nos va a complacer tener al público que nos está siguiendo en esta transmisión, pues seguirnos en esta otra para el jueves que se viene de la próxima semana. Enrique. Bueno, palabras finales a Andrés Canseco. Simplemente agradecerles nuevamente por el tiempo a todas las personas que se han tomado para poder vernos, para poder dejar los comentarios, para poder compartir, y nada, que este pretexto del Día Mundial de la Filosofía sirva para, más allá de nuestras recomendaciones de libros, y mostrar y aprender para renovar la inquietud de poder pensar por uno mismo, para renovar nuestra valoración de las ideas, de aquello cuando se produce a nivel mental, a nivel intelectual, y que hace que nuestro mundo sea un poquito menos terrible de lo que seguramente sería. Mario Mercado. Gracias, Enrique. Bueno, simplemente agradecer por el espacio, ¿no? Por la oportunidad de participar
La verdad que ha estado muy interesante. Ya hay varios títulos que tengo en la mente, no lo pude anotar, pero bueno. Mm. Y bueno, espero que haya sido también provechoso para las personas que nos están oyendo y que al fin de cuentas, cuando se trata de libertad, me parece que lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿no? ¿Qué tan libre es uno? ¿No? Y de qué depende esa libertad. Eso, Enrique, gracias. Bueno, y cierra, don Einar Rosso. Yo encantado de tenerlos aquí porque, bueno, son mis colegas que están al otro lado del país. Yo estoy en La Paz, los tres están en Santa Cruz y verlos otra vuelta, pues es una alegría inmensa. Y pues también seguir estas transmisiones con todas las personas que siguen al Colegio Abierto de Filosofía, tanto en Facebook como en YouTube, porque también esto se va a subir ahí. De todas maneras, pueden dejarnos sus comentarios, sus likes, compartir si les ha parecido interesante o criticarnos, que también están en la facultad de su libertad para hacernos las correcciones necesarias. Y yo feliz y contento de verlos a ustedes. Y un saludo y nos vemos en las provocaciones de los jueves aquí en La Paz del Colegio Abierto. Nos vemos, será hasta una próxima ocasión. Que les vaya bien.